Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela está comprometida con el respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. De allí que rechazamos la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como el genocidio y la limpieza étnica, al tiempo que reiteramos el papel central del Estado como garante de la seguridad de su población en todo momento. Apoyamos que se haga justicia en los casos en los que se hayan cometido esos graves crímenes. Señora Presidenta, en muchas ocasiones hemos denunciado que la noción de responsabilidad de proteger fue en su origen promovida con fines altruistas, pero en la práctica degeneró en instrumento de intervención colonial. Su aplicación en la realidad histórica ha sido selectiva, privilegiando los intereses de los que ejercen la superioridad militar y abusan del discurso humanitario como subterfugio para iniciar guerras de dominación. El resultado concreto de la responsabilidad de proteger ha sido el mismo de las invasiones coloniales: sufrimiento, muerte y destrucción en países sometidos a la falsa protección. Los pueblos nunca fueron protegidos, fueron solo la excusa para imponer desde el exterior cambios de gobierno que permitieran saquear recursos naturales. Así, la responsabilidad de proteger, que en un principio pudo haber tenido buenas intenciones, hoy carece de legitimidad. Las mismas potencias que prometieron la salvación de naciones y terminaron en su destrucción son las que hoy, con el mismo discurso, amenazan la independencia e integridad territorial de Venezuela. Con la misma narrativa humanitaria, amenazan con la fuerza armada para destruir la paz de nuestra nación. La agresión más clara ocurrió en febrero de 2019, cuando intentaron desde la frontera con Colombia fabricar un conflicto militar usando como excusa una falsa operación humanitaria. Este precedente tan peligroso para la paz de la región y para las operaciones humanitarias en todo el mundo fue reconocido por la propia agencia del gobierno de Estados Unidos, USAID, cuando en abril de este año 2021 indicó que se trató en realidad de una operación militar para imponer la política de máxima presión contra nuestro país. Estamos en presencia de la perversión del humanitarismo para lograr fines imperiales. Es la agresión colonial con discurso humanitario. Señora Presidenta, hablando más allá de Venezuela, ¿quién protege al pueblo palestino? Las potencias militares que promueven la responsabilidad de proteger no sienten la misma obligación cuando Israel, la potencia ocupante, perpetra crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica contra el pueblo palestino. La aplicación selectiva convierte a la responsabilidad de proteger en una ideología al servicio del colonialismo. Señora Presidenta, ¿quién protege al pueblo colombiano? En Colombia, el gobierno del presidente Duque ataca a la población civil como si fuera un enemigo militar. Decenas de manifestantes pacíficos son asesinados en las ciudades. Centenares de líderes sociales y comunitarios, líderes indígenas, políticos y defensores de derechos humanos son asesinados sistemáticamente. Las masacres se cuentan por decenas y los desaparecidos se cuentan por miles. Nunca hemos visto a las potencias intervencionistas hablar de Colombia en el contexto de la responsabilidad de proteger. Los Estados Unidos ya tienen varias bases militares en ese país, pero esas bases no sirven para proteger a los colombianos, sino para proteger al gobierno violador de derechos humanos. El pueblo colombiano está solo en la lucha por sus derechos humanos. Por último, señora Presidenta, mientras las potencias militares europeas y los Estados Unidos de América impongan medidas coercitivas unilaterales para dominar por hambre y enfermedad a decenas de países en medio de la mayor pandemia vista en 100 años, es imposible pensar que tengan algún tipo de interés humanitario. Las medidas coercitivas unilaterales son actos de agresión económica que violan los derechos humanos de centenares de millones de personas en más de 29 países miembros de las Naciones Unidas. La primera responsabilidad de proteger
consiste en parar el uso de la economía como arma de destrucción masiva contra los pueblos. Por todo lo anterior, no podemos acompañar el proyecto de resolución contenido en el documento A/75/L.82 y rechazamos la inclusión de este tema en la agenda de la Asamblea General. En Venezuela, a diferencia de otros países de nuestra región, no existen hoy conflictos armados. No somos una amenaza para nadie y nuestro orden público está garantizado por las instituciones democráticas del Estado venezolano. Para finalizar, hacemos un llamado a todos los Estados miembros a respetar y aplicar de manera integral y no selectiva la Carta de las Naciones Unidas, que es el mejor instrumento legal creado por la humanidad para defender la paz, independencia y derechos humanos de nuestros pueblos. Muchas gracias, señora presidenta.